Muy bien, tal como dijimos antes de la pausa, Tobías Crespo, diputado de la República por el Distrito Nacional, circunscripción número 2, a través de su partido Fuerza del Pueblo y vocero de la bancada. Diputado, un honor. El honor es nuestro, Robinson. Gracias por invitarnos a este espacio Opinión Vertical. Así es. Y también dándole saludos a todos los que te seguimos por estos medios y en los diferentes medios de hace mucho tiempo. Muchas gracias, Tobías. Segunda vez que está con nosotros en un año casi medio ya del espacio. Y un honor para nosotros. Te felicito. Gracias, gracias. Tobías, vine al inicio. Perdón, sí, claro, de los primeros. Sí. Estábamos en otro escenario. Tobías, el gobierno anunció en esta semana una inversión de 3.200 millones de dólares para el sector transporte, aquí en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Usted, sin lugar a dudas, ha sido una persona que ha trabajado incluso, se le llama el padre de la normativa del transporte en la República Dominicana, y fue también director del tránsito terrestre, ¿no? Nos gustaría su opinión al respecto. Mira, este gobierno, además de los otros sectores, en el transporte, se ha acostumbrado a promesas, anuncios, a palazos, a picazos, pero nada de eso se lleva a la realidad. Este gobierno ha hecho una contrarreforma en la parte de lo que fue la aprobación y promulgación de la ley que venía del gobierno anterior, 2017, que se aprueba, promulga la ley, y que incluso tiene financiamientos internacionales a través de diferentes organismos multilaterales de financiamiento y de cooperación también a nivel internacional, técnica y financiera. Y en ese sentido ha hecho una contrarreforma porque nosotros nos pasamos la vida entera tratando de eliminar muchas entelequias que habían, más de 12 instituciones, crear un solo ente que es el Intran, autoridad única que establece las políticas públicas, regula el sector, y establecer las funciones de la DGC, las alcaldías, el Ministerio Público y la Justicia, y la coordinación sectorial con los demás entes u órganos del Estado. Y este gobierno, desde que llega, hace una contrarreforma dando un decreto creando una oficina de movilidad sostenible a través del Ministerio de la Presidencia para desde Palacio, a través de lo que le llaman el FITRAN, el Fideicomiso de Transporte Masivo, porque este gobierno, a través de una figura, un instituto jurídico que le han llamado APP por un lado, algunos casos, que tiene una ley y un criterio de fideicomiso, a entregar lo público. O sea, llevarlo al sector privado todo. Regalar lo público. Ni siquiera es capitalización ni privatización, son regalos que tienen componentes hasta sucesorales. Y entonces, a través del FITRAN, que se manejan desde la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana, le han quitado competencia a la OPRE, que la ley mandaba hacer una reforma, una transformación de la OPRE, tal cual también la ordenó con la ONSA. Ya con la ONSA se dio un decreto, pero parece que ha sido por yo estar machacando, ¿verdad?, y exigiendo el cumplimiento de la ley, insistiendo en el tema y fiscalizando, porque es mi rol. Correcto. Yo estoy haciendo un rol del cual es un mandato de la Constitución. Y sobre esa base, entonces, el FITRAN, a través de la oficina presidencial y su director ejecutivo, le quita competencias a la OPRE, a el Intran, a las alcaldías, y desde ahí pues se están estableciendo unos proyectos que realmente no son proyectos, porque este gobierno, digo yo siempre, que llegó de carambola, no tenía planes, no tenía proyectos, no tenía nada ofertado a la población, y por eso tuve la ineptitud, la incapacidad, la improvisación. ¿Y ese anuncio no es un buen proyecto, Tobías? Pero es que son anuncios que tú no lo ves en la realidad. Es decir, el gobierno anunció, vamos al detalle, el gobierno anunció que iba a hacer un metro desde la 27 de febrero hasta el aeropuerto. Ahí se metieron unos intereses poderosísimos entre las dos pugnas que están dentro del gobierno y del partido también, las cabezas dirigiendo ahí, y eso, los intereses económicos tumbó ese proyecto. Eso fue al inicio de la gestión. La culminación de la línea 12 del metro, que no la va a inaugurar este gobierno, que ellos dicen que la van a inaugurar en el mes de diciembre. Eso lo va a inaugurar en el próximo gobierno y posiblemente la inaugure Leonel Fernández, porque en este tramo... ¿Pero diciembre de ahora el 23? Sí, no hay forma material ni física que eso se inaugure, pero ellos lo prometieron
para diciembre del 23 para conectar con el teleférico. Bueno, terminaron el teleférico, pero el teleférico de Los Alcarrizos es una ruta alimentadora a la línea 12. Correcto. Y si tú no tienes la línea 12, pues no tiene sentido porque no estás alimentando la ruta troncal, que es la línea de metro. Pero también, luego de frustrado ese anuncio, porque no es un proyecto, es un anuncio, entonces el presidente, en otra actividad que sorprende a todo el país y a todos los que estamos en este tema, vuelve y hace otro anuncio, otra promesa. Aquí creo que no dio Palazzo ni Picasso, que se iba a llevar el metro de la Máximo Gómez con Kennedy, que es por donde pasa una de las estaciones, hasta San Luis. Y uno se dijo, pero ven acá, ¿y dónde está el que va desde la 27 para el aeropuerto? Entonces, no han terminado la 12 en 4 años, que no han terminado en Santiago. En Santiago tienen también un monorriel y un teleférico, porque ellos entienden que esa era la solución. Y de manera definitiva ahora hacen otro nuevo anuncio. Entonces, yo creo que los asesores del presidente están poniendo al país y al presidente a una etapa en la cual la gente no va a creer en la palabra del presidente, porque la realidad no se demuestra con los hechos. Y en ese sentido yo creo que deberíamos pasar de la retórica y de las palabras, de los anuncios, a la realidad. No se dio la de la 27 al aeropuerto, no tampoco ha iniciado el de la Kennedy con Máximo Gómez hasta San Luis, que era el trazado original, ¿verdad?, para conectar hacia Santo Domingo Este. ¿Entienden ustedes que eso es parte de la promoción de la campaña? La reelección que está realmente volviendo loco a los asesores y al gobierno, porque no tienen legado, no tienen resultados. Y entonces creen que con anuncios, con promesas, y no solamente con eso, vendiendo unos atributos que no se demuestran en la realidad, como es supuestamente la honestidad, cree que el pueblo come con honestidad. El pueblo come con comida, el pueblo come con pan, con arroz, con pollo, con carne de cerdo, de hígado, con huevos, con leche. Es decir, la población está pasando hambre, presidente Luis Abinader. La gente lo que quiere es respuesta, soluciones a sus problemas, que ustedes prometieron un cambio y ha sido un retroceso. La gente lo que quiere, presidente, es seguridad ciudadana, que no la hay. La gente lo que quiere es generación de empleo, que no la han provisto. La gente, presidente, quiere en los barrios, que ustedes no la han dado, no están mandando agua a los barrios. Yo creo que es más oneroso y rentable mandar los camiones para que la gente pague 2.000, 1.800 y 1.600, que a veces no pueden, y lo que tienen que comprar es un tanquecito y una cubeta a los que revenden el servicio, y no le están mandando energía eléctrica carísima, apagones, aumentando la nómina de las distribuidoras, han aumentado también casi en un 50 y un 100% la factura energética, justificando en el calor, en las averías, pero ustedes dijeron que iban a resolver el problema de la energía en dos años. Pero los servicios públicos deteriorados, en educación, libros de texto que no se han entregado con muchísimas fallas, escándalo también en la parte del transporte ahí en educación. Si tú vas al sistema de salud, los hospitales no tienen medicamentos, los medicamentos de alto costo hicieron la propuesta de llevarlo a un fideicomiso, es decir, de llevarlo al sector privado. Es decir, en definitiva, cuando tú analizas, si tú vas a pasaporte para tener una cita, tienes que esperar al mes de febrero, de marzo, y aquellas personas que pagan el VIP, que antes se daba, tú ibas a las 9, te tomaban las fotos, los datos, sí, las huellas, y ya a las 2 de la tarde, 3 de la tarde te estaban entregando tu pasaporte. A mí me llaman muchas personas que aún pagando su VIP tienen 2, 3 semanas y no le entregan el pasaporte. Y uno se pregunta, ¿estarán deteriorando todos los servicios públicos para justificar y motivar una incompetencia de los políticos para entonces llevar eso a fideicomiso? ¿Por eso no le conviene al Estado ni al gobierno? Bueno, pero esa parece ser la línea de esta élite oligarca que está dirigiendo los destinos del Estado. ¿Y hay manera de que eso vaya al sector privado? En el caso, por ejemplo, de la libreta del pasaporte. Claro, esa era la intención. Ellos lo publicaron, igual que la Inspección Técnica Vehicular, publicaron una intención, incluso se determinó una de las empresas
y hay unas denuncias de que está detrás una persona que es, ¿verdad?, muy allegada a unos asesores de Palacio a nivel de países que precisamente ahora estamos con conflicto y que otros países pues determinaron que esa persona era que apoyaba a las bandas precisamente en Haití y quieren apoderarse de pasaporte. Es decir, espero que la intención no sea degradar los servicios. ¿Ligada a Palacio o al presidente? Esa persona. A Palacio, pero el Palacio, usted sabe quién dirige el Palacio. Es el dueño de la casa. Es el dueño de la casa, ¿verdad? Bueno, el Palacio de asesores financieros y también que están en diversas instituciones. Uno de los anuncios que llamó mucho la atención y en lo particular, esto, si de darse un proyecto así, volviendo al tema de este anuncio que se hizo en esta semana del transporte en el Gran Santo Domingo, dicen que bajaría un 50% del consumo, del costo del transporte en el ámbito urbano. Hay la información, datos estadísticos, de que el ciudadano, invierte en el 20-25% de su presupuesto en transporte. Esto no sería factible de darse eso, no anuncio, sino de hacerse realidad. ¿No sería un gran proyecto para la ciudadanía? Mira, Robinson, lo que pasa es que este gobierno está convirtiendo los servicios públicos en negocios, y lo digo de manera responsable. Vámonos cerca de aquí mismo donde estamos, el corredor de la Núñez de Cáceres. El corredor de la Núñez de Cáceres había un corredor de la onza que los ciudadanos pagaban 15 pesos. Y tú dices lo correcto, en República Dominicana el ciudadano de a pie paga a veces 20, 25 y hasta un 30% de sus ingresos en transportarse de su casa al trabajo y del trabajo de vuelta a la casa. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina, no estoy hablando de países desarrollados, de Europa y de Norteamérica, el promedio es un 4, un 6, como mucho un 8%. Y en casos de esos países hasta se subsidia a la demanda, al ciudadano de a pie, no al oferente, sino al que se desplaza y se moviliza. Porque los subsidios a la oferta crean distorsión económica, crean desventaja competitiva, crean corrupción y crean carteles sobre esos subsidios, y eso está demostrado en todos los países, cuando es a la oferta, no cuando es al que se desplaza o se moviliza a la demanda. Entonces, sobre esa base, ¿qué ocurrió en el corredor de la Núñez? Te sacan la onza, que era 15 pesos, con aire acondicionado, buses de mejor calidad, con marcas europeas, ¿verdad? Te traen vehículos de menor calidad que lo ponen en ese corredor y te aumentan el pasaje de 15 a 35. Entonces el gobierno le está mintiendo a la gente. Vaya a la 20 pesos. 20 pesos más, 35 pesos. Es decir, te aumentaron el pasaje más del 100%. Entonces se supone que si tú colectivizas y sacaste vehículos de concho, ¿verdad? De 5 plazas, que tipo sedán, sí, y sacaste esos carros de concho, que finalmente no los sacaste nada, porque al no comprárselo a los propietarios, ellos estaban pasando hambre porque todavía el fideicomiso no ha dado la rentabilidad, el punto de equilibrio, como le llaman, el equilibrio económico. Esas personas vendieron esos vehículos a otros corredores, están en la San Martín, en diferentes. Entonces, es lo que se sigue la chatarrización. Bien, no bajaron el presidente y los asesores, los que anunciaron eso, vayan al corredor de la Núñez y pregúntele al usuario si le bajaron el transporte. No, se lo llevaron de 15 pesos, que era público, se lo llevaron a privado para hacer un negocio privado, y entonces en vez de 15 pagan 35. Peor aún, yo te exhorto que grabes con tu equipo y vayas, no al de la Núñez, te vayas al corredor de la Churchill. Ha fracasado los corredores, y lo digo de manera responsable. Desde que arrancó, yo lo dije, porque el esquema que se estaba haciendo no era para resolver el problema. Tú vas al corredor de la Churchill y tú te ves cuando toda la gente sale temprano en la mañana. Grábate un videito desde arriba, manda a una persona, y hay más gente haciendo fila en los motoconchos que están al lado de una bomba. Ahí, antes de llegar a la Charles Sommer, muy antes. Allá entre Kennedy y Charles Sommer. Exacto, hay una calle siguiente después de la Kennedy, sí, ahí sí, hay una parada de motoconcho y tú ves 30 o 40 personas transportándose, uno y dos, que no deben ser dos, solamente uno, sin casco, usando el motoconcho y el corredor, la guagua vacía, porque ¿qué te dice?
aunque el ciudadano prefiere pagar más si las guaguas no tienen frecuencia ni itinerario. Entonces, ¿qué hace la gente para llegar temprano a su trabajo? El corredor no es eficiente, no es eficaz, no hay frecuencia, no hay itinerario, me monto en el motor, pago más caro, pero estoy llegando aún en contra de que la seguridad mía, porque no es lo mismo transportarse en una motocicleta que en un vehículo de transporte de buses. Por eso es que yo he visto hasta popis en motor, en la cola de motor. Pero ve, o sea, muchachitos de familia. Para que tú demuéstralo, ve y sal a esa temprano en la mañana, hazlo en la tarde, a las 5 de la tarde, cuando la gente en horas pico, y tú vas a ver esa distorsión. Y yo me pregunto, ¿y para qué pusieron el corredor? ¿Las guaguas vacías? La gente usando pero en la Charles es peor de ahí. Oye, me voy de lo menos ineficiente. Eso no es una oposición de opositor. No, es una realidad. Es una realidad que lo puede demostrar cualquiera que lo use de manera frecuente, y lo he grabado y lo he tirado. Lo puedes hacer, pero peor está en la Charles. En la Charles de Gaulle han dejado meter 380 carros de nuevo, que le llamaban antes piratas, ¿verdad? Porque el pirata es el que no tiene... Después del corredor. Después de inaugurar el corredor. Entonces tú tienes paralelo peor que en la Churchill. Pero engañaron al presidente con eso. Engañaron al país también. Vamos a la pausa, Tobías. Ok. Vamos a la pausa, no se mueva. Estoy hablando con Tobías Crespo, diputado de la República.